Me llamo Sofía y tengo 26 años. Nunca pensé que despertaría en una cama de hospital luchando por mi vida, aunque mis padres les dijeron a los médicos que no podían venir porque mi hermana Victoria estaba paseando a su perro, incluso después de que el médico les advirtiera que esa noche podría ser la última, nunca aparecieron. No era la primera vez que elegían a Victoria en lugar de a mí, pero decidí que sería la última. Les contaré sobre la carta que dejé y que lo cambió todo. Antes de empezar mi historia, dejen un comentario diciéndome desde dónde la ven y denle a me gusta y suscribirse si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Crecí en un tranquilo barrio suburbano de Pensilvania, en una casa con una cerca blanca que se veía perfecta desde fuera. Mis padres, Harold y Diana Wilson, tuvieron 2 hijas. Yo era la mayor y mi hermana Victoria llegó 3 años después. Desde que nació, hubo algo diferente en la forma en que mis padres nos trataron. A los 7 años, gané el primer lugar en la feria de ciencias del colegio. Corrí a casa con mi cinta azul rebosante de emoción para enseñársela a mis padres. Me dieron una palmadita rápida en la cabeza antes de volver a centrarse en Victoria, que estaba aprendiendo a montar en bicicleta sin rueditas. Me dije que tenía sentido. Aprender a montar en bicicleta era un logro más importante que un proyecto de ciencias. A los 12 años ya me había acostumbrado a la rutina. Cuando traía a casa la bicicleta recta, como en mi boletín de calificaciones, mi madre asentía con aprobación, pero reservaba sus elogios entusiastas para Victoria, que había conseguido una nota baja en arte. Cuando clasifiqué para el campeonato estatal de natación, mi padre dijo que estaba orgulloso, pero que no pudo asistir porque Victoria tenía un resfriado leve y lo necesitaba en casa. Me convertí en una experta en ponerles excusas. Estaban ocupados. Victoria era más joven y necesitaba más atención. Yo era más independiente y podía arreglármelas sola. Me convencí de que todas estas eran explicaciones razonables de por qué mis logros parecían desvanecerse en el aire, mientras que Victoria era celebrada por los logros más pequeños. Lo que complicó las cosas fue mi salud. A los 16 años, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune grave que requería medicación diaria y seguimiento regular. Mi condición podía agravarse por el estrés, ciertos alimentos y, sobre todo, por la caspa de los animales. Incluso con este grave diagnóstico, mis padres parecían tratar mis problemas de salud como una molestia. Cuando tenía que faltar a la escuela por citas médicas, mi madre suspiraba profundamente por tener que reorganizar su horario. Cuando tenía una reacción y necesitaba ir a urgencias, mi padre se quejaba de las facturas médicas durante el viaje. Victoria nunca tuvo problemas de salud importantes. Era la viva imagen de la vitalidad, siempre enérgica y extrovertida. Se convirtió en una estrella del fútbol en el instituto, y mis padres no se perdían ni un solo partido. Se sentaban en las gradas con carteles gigantes hechos a mano, animando su nombre, mientras yo me sentaba a su lado, a menudo mareada o con náuseas por un brote, pero decidida a apoyar a mi hermana a pesar de la falta de apoyo de mis padres hacia mí. A medida que crecíamos, la disparidad en el trato se hizo aún más pronunciada. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres me dijeron que solo podían ayudar económicamente a una de nosotras, y como Victoria no tenía la misma inclinación académica, necesitaría más el apoyo. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad y mantener un promedio de 4.0. Mientras tanto, Victoria dejó la escuela después de un semestre porque le resultaba demasiado estresante, y mis padres la consolaron comprándole un auto nuevo. A pesar de todo esto, mantenía la esperanza de que algún día mis padres me verían de verdad. Seguí intentando ganarme su aprobación, su atención, su amor. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo en una empresa de marketing e incluso me aseguré de visitar a mi familia con regularidad. Siempre les llevaba regalos especiales a todos, recordaba sus cosas favoritas y me esforzaba por ser la hija perfecta. Pero hiciera lo que hiciera, Victoria seguía siendo el centro de nuestra familia. El año pasado, después de otra festividad en la que me sentí como una invitada en mi propia familia,
Finalmente decidí crearme un espacio. Me mudé a una ciudad a unos 48 kilómetros, lo suficientemente cerca para visitarla, pero lo suficientemente lejos para independizarme. Encontré un buen apartamento de una habitación, seguí destacando en mi trabajo y comencé a construir una vida que no se definía por la búsqueda de la aprobación de mis padres. Victoria, que ahora tiene 23 años, seguía viviendo en casa. Tuvo varios trabajos a tiempo parcial, ninguno de los cuales duró más de unos meses. Pasaba la mayor parte del tiempo comprando, yendo a fiestas y publicando en redes sociales. Mis padres seguían apoyándola económica y emocionalmente, actuando como si esto fuera perfectamente normal para una mujer de 20 y tantos años. La dinámica alcanzó un nuevo nivel cuando Victoria decidió que quería un perro, no cualquier perro, sino un samoide de raza pura y caro que costó más de $3,000. A pesar de saber de mi grave alergia a la caspa animal, mis padres no solo aprobaron, sino que pagaron por el perro y todos sus accesorios. Convirtieron su oficina en casa en una habitación especial solo para el perro, con muebles a medida y climatizador. Cuando le expresé mi preocupación por no poder visitarla más debido a mis alergias, mi madre simplemente me dijo: «Puedes tomar tu medicación, cariño. Victoria necesita mucho a este perro para su bienestar emocional». Esa era mi familia en pocas palabras. El bienestar emocional de Victoria siempre prevaleció sobre mi salud física. Sus deseos siempre superaron mis necesidades, pero aún así, eran mi familia, y una parte de mí, desesperada, seguía esperando que algún día las cosas cambiaran. Mantuve una buena relación con Victoria a pesar de todo. Era consentida y egocéntrica, pero no creía que fuera deliberadamente maliciosa. Simplemente había crecido en un entorno donde ella era la prioridad y no conocía otra cosa. A veces, cuando estábamos solos, podía vislumbrar a la dulce hermanita con la que construía castillos de arena de niña. Esos momentos me mantuvieron aferrada, con la esperanza de que, bajo las capas de favoritismo y disfunción, aún existiera una verdadera conexión familiar que rescatar. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que me estaba preparando para la decepción. Me aferraba a una versión fantástica de mi familia en lugar de aceptar la realidad de quiénes eran y cuánto me valoraban. Pero a veces es más fácil vivir con las fantasías que con las duras verdades, sobre todo cuando esas verdades te llegan al alma. Había pasado 26 años intentando ganarme el amor que debería haberme dado libremente. Me tomó una experiencia cercana a la muerte comprender finalmente que ningún esfuerzo sería suficiente. Hace 3 meses, tras varias semanas de mínimo contacto con mi familia, decidí esforzarme por reconectar. Llamé a mi madre y le sugerí ir a cenar ese fin de semana. Para mi sorpresa, pareció entusiasmada con la idea y aceptó de inmediato. «Qué bien, Sofía. Hace tanto que no te vemos. Haré tu lasaña favorita y tu padre comprará esa tarta de queso que te gusta en la panadería del centro». Su entusiasmo despertó en mí una esperanza familiar. Quizás habían notado mi ausencia después de todo. Quizás sí les importaba. Pasé el resto de la semana deseando que llegara el sábado. Incluso me di el lujo de comprar una buena botella de vino y un conjunto nuevo que pensé que a mi madre le gustaría. A medida que se acercaba el sábado, me aseguré de tomar dosis adicionales de mi medicación. Mi estado había sido relativamente estable últimamente y quería que se mantuviera así para la cena familiar. También me preparé mentalmente, recordándome a mí misma que no debía esperar demasiado y concentrarme en disfrutar de las interacciones positivas que surgieran en lugar de obsesionarme con las decepciones. Cuando llegué a casa de mis padres esa noche, me recibió el cálido abrazo de mi madre y el delicioso aroma de su lasaña casera. Por un instante todo se sintió perfecto. Entonces oí un ladrido dentro de la casa y se me encogió el corazón. «¿Está aquí el perro de Victoria?», pregunté, sintiendo la familiar opresión en el pecho que precedía a una reacción alérgica. «Claro que Snowball está aquí. Esta es su casa», respondió mi madre como si fuera lo más obvio del mundo. «Victoria lo trajo de su apartamento esta mañana. Se queda el fin de semana». Ni siquiera sabía que Victoria se había mudado. Esa era una conversación para otro momento.
Ahora mismo, tenía una preocupación más urgente. Mamá, sabes que tengo una alergia grave a los perros. No puedo estar en la misma casa que Snowball durante largos periodos, ni siquiera con medicación. Hablamos de esto cuando Victoria lo adoptó. La expresión de mi madre se endureció un poco. Bueno, no podemos dejarlo afuera sin más. Hace demasiado frío y Victoria se sentiría desconsolada. Estarás bien por una noche, Sofía. Tómate otra pastilla si lo necesitas. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en la puerta con una amplia sonrisa. Ahí está mi niña. Pasa. La cena está casi lista. Dudé un momento y entré. ¿Qué opción tenía? Había conducido 30 metros para esta cena, había comprado vino y ropa nueva, y me había creado expectativas de una agradable velada familiar. Irme ahora solo consolidaría mi papel de hija difícil que ni siquiera podía aguantar una cena familiar sin causar problemas. Dentro, Victoria estaba acurrucada en el sofá con Snowball, un perro grande, blanco y peludo, que enseguida empezó a ladrar emocionado al verme. Victoria levantó la vista del teléfono el tiempo suficiente para saludarme rápidamente. «Oye, hermanita, mira qué grande se ha puesto Snowball. ¿No es precioso?» Hundió la cara en el pelaje del perro, completamente ajena a mi incomodidad. Mantuve la distancia, intentando respirar superficialmente. Es un perro peludo, sin duda. No sabía que estaría aquí esta noche. ¿Dónde más estaría? Victoria se rió. Él es familia. Esas palabras la hirieron más de lo que podía imaginar. Un perro que había tenido por menos de un año era familia, mientras que yo, su hija de 26 años, se esperaba que arriesgara mi salud para acomodarlo. Me disculpé para ir al baño donde tomé otra dosis de mi medicamento para la alergia y usé mi inhalador. Miré mi reflejo en el espejo, notando la urticaria que ya comenzaba a formarse en mi cuello, y me di una charla de ánimo. Solo supera la cena. Mantén la paz. Son solo unas pocas horas. Cuando regresé, todos nos sentamos a comer. La lasaña estaba deliciosa, pero apenas podía saborearla con mis senos paranasales cada vez más congestionados. La conversación giró casi por completo en torno a Victoria y Snowball, su progreso en el entrenamiento, las cosas lindas que hacía, la costosa comida orgánica que habían pedido especialmente para él y los eventos sociales para perros a los que Victoria lo había estado llevando. Cada vez que intentaba participar en la conversación, hablando de mi reciente ascenso o de las clases nocturnas que había empezado a tomar para ampliar mis estudios, mis padres asentían cortésmente antes de volver rápidamente al tema mucho más interesante, las preferencias de Snowball en juguetes para morder. Para el postre, mis ojos lagrimeaban constantemente. Respiraba con dificultad y me había salido urticaria en casi toda la piel visible. Victoria por fin pareció darse cuenta. «Ay, Sofía, te ves fatal. ¿Tienes alguna reacción o algo?» «Sí», le dije a Snowball, jadeando. «Le dije a mamá que soy alérgica al llegar». Mi madre frunció el ceño. «Pensé que exagerabas. Siempre has sido un poco dramática con tus problemas de salud». «No estoy siendo dramática», dije, intentando mantener la voz firme a pesar de mi creciente ira e incomodidad. «Tengo una enfermedad documentada. Mi médico me ha advertido específicamente sobre la exposición prolongada a la caspa de animales». «Bueno, parece que estás lo suficientemente bien como para comer una cena completa y postre», señaló mi padre, como si mi capacidad para comer anulara de alguna manera mi malestar. «Creo que debería irme», dije, levantándome de la mesa. «Gracias por la cena, pero ya no me encuentro bien, pero ni siquiera hemos tomado café», protestó mi madre, «y quería enseñarte las cortinas nuevas del salón». En otra ocasión, mientras recogía mi bolso, dije, «Tengo que ir a casa y tomar más medicamentos». Victoria puso los ojos en blanco. «Siempre te lo tomas todo tan en serio, Sofía. Es solo una pequeña reacción alérgica. Tómate un Benadryl y relájate». No me molesté en responder. Volví a agradecerles a mis padres la cena, rechacé sus tibios ofrecimientos de que me quedara más tiempo y me dirigí al coche.
Mientras conducía a casa, sentía una opresión en el pecho y una respiración más agitada. Paré en una farmacia de camino y compré más antihistamínicos, tomándolos inmediatamente en el aparcamiento. Para cuando llegué a mi apartamento, estaba agotada, tanto físicamente por la reacción alérgica como emocionalmente por otra reunión familiar en la que me sentí completamente invisible. Usé mi nebulizador, me di una ducha fría para calmar la urticaria y me desplomé en la cama. Mientras me quedaba dormida, me dije lo que siempre hacía después de estos encuentros. No pretendían hacerme daño. Simplemente no entendían. Victoria era su bebé. Yo era más fuerte, más independiente. No necesitaba su atención como ella. Pero una vocecita dentro de mí susurraba una verdad diferente. Ellos lo entendían perfectamente. Simplemente no les importaba lo suficiente como para cambiar. Y ninguna fuerza ni independencia podía llenar el vacío dejado por unos padres que siempre elegían a alguien más por encima de ti. Alejé esa voz y caí en un sueño intranquilo, sin darme cuenta de que este incidente relativamente menor era solo el comienzo de una crisis de salud que finalmente me obligaría a enfrentar la dolorosa realidad de mi dinámica familiar de una vez por todas. 3 días después de la desastrosa cena familiar, me desperté sintiéndome como si alguien me hubiera estacionado un camión en el pecho. Me ardía la piel con urticaria, y cuando intenté ponerme de pie, la habitación dio vueltas violentamente a mi alrededor. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y llamé a mi médico, dejándole un mensaje sobre mis síntomas y explicándole lo de la exposición al perro. No era mi primera reacción grave, pero sin duda estaba entre las peores. Normalmente los efectos de la exposición a alérgenos alcanzan su punto máximo y luego empiezan a remitir después de 24 a 48 horas. El hecho de que estuviera empeorando al tercer día era preocupante. Me obligué a ducharme y vestirme para ir a trabajar, aunque cada movimiento me dolía. Ese día tenía una presentación importante para la que me había estado preparando durante semanas. Perdérmela no era una opción. Había pasado toda mi vida luchando contra la enfermedad para cumplir con las expectativas, y hoy no sería diferente. Mientras conducía al trabajo, los recuerdos de crisis de salud anteriores inundaron mi mente. Cuando tenía 17 años y sufrí mi primer brote autoinmune importante, estuve hospitalizado durante 3 días. Mi madre me visitó una vez, por menos de 1 hora, explicándome que Victoria tenía un recital que no podía perderse. Mi padre llamaba a diario, pero nunca vino en persona. Decía que los hospitales lo incomodaban. Cuando tuve neumonía durante mi segundo año de universidad, estuve tan enferma que apenas podía ir al baño. Mi compañera de piso llamó a mis padres preocupada. Enviaron dinero para medicamentos, pero les explicaron que no podían venir a visitarme porque Victoria estaba pasando por una ruptura y necesitaba su apoyo emocional. Cada vez me decía a mí misma que estaba bien. Era una adulta. Podía soportar estar enferma sola. No necesitaba que mis padres me dieran la mano. Pero la verdad era que estar enferma crónicamente y no tener apoyo familiar era increíblemente solitario y desmoralizante. Para cuando llegué a mi oficina, supe que había cometido un error al entrar. Respiraba superficial y rápido, y me asomaban manchas oscuras en los bordes de la vista. Mi compañera Natalie me echó un vistazo mientras me tambaleaba hacia mi escritorio y se acercó de inmediato. «Sofía, te ves fatal. ¿Qué pasa?» Su rostro estaba arrugado de genuina preocupación. Una reacción alérgica, logré explicar entre respiraciones entrecortadas. Me vi expuesto a un perro en casa de mis padres. Pensé que podría superarlo. Natalie frunció el ceño. «Necesitas ver a un médico ahora mismo. Esto parece serio. Tengo una presentación. Protesté todas las semanas». «Cubriré tu presentación», insistió. «Tu salud es más importante que cualquier reunión de trabajo. ¿Necesitas que te lleve a urgencias?» Negué con la cabeza, conmovida por su preocupación, pero aún reticente a admitir lo mal que me sentía. «Llamaré a mi médico de nuevo. Si creen que debo ir, pediré un Uber».
Natalie parecía escéptica, pero regresó a su escritorio tras conseguirme la promesa de que la mantendría informada. Volví a llamar al consultorio de mi médico y me comunicaron con la enfermera. Después de describir mis síntomas, me dijo sin rodeos que fuera a urgencias de inmediato. Parece que esto podría estar derivando en una anafilaxia, explicó. Con tu historial no podemos arriesgarnos. Necesitas que te vean de inmediato. Colgué y me quedé allí un momento considerando mis opciones. Una parte de mí todavía quería quedarme a la presentación para demostrar que podía superar cualquier cosa. Pero otra parte, la parte racional que había sido silenciada tantas veces, sabía que esto era serio. Recogí mis cosas y me acerqué al escritorio de Natalie. La enfermera me dijo que fuera a urgencias. ¿Podrías avisarle a Brian que no iré a la presentación? Claro, dijo, ya buscando su bolso. Te llevo. No deberías estar sola ahora mismo. Intenté protestar, pero insistió, y, sinceramente, me sentí aliviada. A medida que mi estado empeoraba a lo largo de la mañana, un miedo creciente se había apoderado de mí. Algo iba muy mal, y la idea de afrontarlo sola me aterraba. Mientras Natalie me llevaba al hospital, decidí llamar a mis padres. A pesar de todo, eran mi familia, y una pequeña parte de mí aún esperaba que, en una verdadera emergencia, estuvieran ahí para mí. La llamada saltó al buzón de voz. Dejé un breve mensaje explicando que estaba teniendo una reacción grave y que me dirigía al hospital. Intenté mantener la voz firme, sin sonar dramática, pero con la esperanza de que comprendieran la gravedad de la situación. Después, intenté llamar a Victoria, pensando que tal vez podría contactar con nuestros padres si no contestaban. «Hola, ¿qué pasa?», respondió, con el fuerte ladrido de su perro de fondo. «Victoria, estoy teniendo una reacción muy mala», expliqué, con la voz cada vez más débil. «Voy de camino al hospital. No puedo contactar con mamá y papá. ¿Podrías avisarles?» «Ay, qué fastidio», dijo distraída. Snowball para. «Lo siento, está intentando comerse mis zapatos». «Sí, se lo diré cuando los vea». Hoy nos llevan a mí y a Snowball a ese nuevo parque para perros. «Victoria, esto es serio», enfaticé. «Necesito que sepan que voy al hospital ahora mismo». «Vale. Vale. Les escribiré. Tengo que irme. Snowball está destrozando mis zapatillas favoritas. ¿Te sientes mejor?» Y con eso, colgó. Me quedé mirando el teléfono con incredulidad. Incluso ahora, dirigiéndome a urgencias, Victoria y su perro seguían siendo la prioridad. Me recosté en el asiento del coche, conteniendo las lágrimas de frustración y dolor. «¿Familia?», preguntó Natalie con compasión. «¿Algo así?», murmuré. Para cuando llegamos al hospital, me costaba mantener la conciencia. Sentía como si se me cerrara la garganta y la urticaria se había extendido tanto que sentía la piel como si me ardiera. Natalie me ayudó a entrar en urgencias, donde la enfermera de triaje me echó un vistazo y pidió ayuda de inmediato. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Me llevaron rápidamente a una sala de tratamiento, me inyectaron epinefrina y esteroides y me conectaron a varios monitores. Los médicos me acribillaron a preguntas sobre mi historial médico, mi exposición a alérgenos y mi medicación actual. Intenté responder lo mejor que pude, pero perdía la conciencia de forma intermitente. El último recuerdo claro que tenía era llamar a mi vecina, la señora Garza, para pedirle que alimentara a mi gato. La señora Garza era la anciana que vivía al lado. No tenía ninguna conexión con el hospital y no estaba allí. Pero en mi estado de confusión, me preocupaba que mi mascota estuviera sola. Entonces, la oscuridad me invadió por completo. Más tarde supe que, a medida que mi estado empeoraba, el personal del hospital había intentado contactar con mis padres en repetidas ocasiones. Finalmente llegaron alrededor de las 6:01 p.m., unas 4 horas después de mi ingreso. La conversación, según me la contó más tarde una enfermera que estaba presente, fue algo así. «Señor y señora Wilson, les presento al Hospital General Mercy.
Su hija Sofía ha sido ingresada con una reacción anafiláctica grave. Su estado es crítico y les recomendamos encarecidamente que vengan de inmediato. Esta noche no podemos ir. Al parecer, mi padre respondió: nuestra otra hija está paseando a su perro en ese nuevo parque al otro lado de la ciudad y tenemos que recogerla después. Señor, creo que no lo entiende. Su hija está en estado crítico. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero sus órganos empiezan a mostrar signos de estrés. Esta noche podría ser su última noche. Debería estar aquí. Hubo una pausa antes de que mi madre hablara. Bueno, no podemos dejar a Victoria sola con su perro. Seguro que Sofía se estabilizará pronto. Podemos ir mañana si todavía está allí. Al parecer, la enfermera estaba tan sorprendida que apenas pudo responder. Anotaré en su historial que le informaron de su estado, dijo finalmente antes de colgar. Mientras experimentaba diversos estados de conciencia, era vagamente consciente de voces a mi alrededor, de máquinas que pitaban, de manos que me atendían con delicadeza. En un momento dado, abrí los ojos y vi a una enfermera que me tomaba de la mano. Era mayor, de ojos amables y cabello canoso que asomaba por su cofia. «Aguanta, cariño», dijo con dulzura. «Yo me quedo aquí contigo». Apreté su mano débilmente en respuesta, agradecida por la compasión de esta desconocida cuando mi propia familia me abandonó una vez más. Durante toda la noche, mi estado se mantuvo crítico. Mi cuerpo estaba prácticamente en guerra consigo mismo. Mi sistema inmunitario hiperactivo atacaba mis propios tejidos en respuesta a la exposición prolongada a los alérgenos. El equipo médico trabajó incansablemente ajustando la medicación y monitorizando mis constantes vitales. Por la mañana me había estabilizado un poco, aunque permanecí en la unidad de cuidados intensivos. La crisis había pasado, pero el daño a mi cuerpo, y aún más a mi corazón, ya estaba hecho. Natalie se había puesto en contacto con algunos de mis otros colegas, y a lo largo del día siguiente, un flujo constante de compañeros de trabajo y amigos vinieron a visitarme. Trajeron flores, tarjetas y preocupación genuina. Personas que veía a diario, pero que nunca había considerado amigos cercanos, aparecieron y se sentaron conmigo, compartiendo historias y animándome. Mis padres no llamaron ni una sola vez para ver cómo estaba. Victoria no me envió un mensaje para ver si seguía con vida. Al asimilarlo, algo dentro de mí finalmente se rompió. La fantasía a la que me había aferrado durante 26 años, la esperanza de que en el fondo mi familia me quisiera de verdad, finalmente se hizo añicos. En su lugar, creció una extraña sensación de claridad. Por primera vez vi a mi familia exactamente como era, no como deseaba que fuera. Y con esa claridad llegó el comienzo de un plan, la carta que lo cambiaría todo. Las primeras 72 horas en el hospital siguen siendo, en su mayoría, un borrón en mi memoria. Tengo destellos de conciencia, el frío de la medicación entrando en mis venas por la vía intravenosa, el pitido constante de los monitores, el chirrido de los zapatos de las enfermeras sobre el suelo del linoleum y la persistente sensación de ahogarme a pesar de la máscara de oxígeno que me cubría la cara. Sin embargo, lo que recuerdo con perfecta claridad es el momento en que recuperé la conciencia por completo y me di cuenta de que no había nadie de mi familia. Abrí los ojos al techo blanco y estéril de la unidad de cuidados intensivos y giré la cabeza esperando, contra toda razón, ver a mi madre en la silla junto a la cama. En cambio, había una joven enfermera controlándome las constantes vitales. «Bienvenido de nuevo», dijo con una cálida sonrisa al notar que estaba despierto. «Nos diste un buen susto». «¿Mis padres?», pregunté con la voz áspera y dolorosa. Su sonrisa se quebró ligeramente. «No creo que hayan venido todavía. ¿Quieres que intente llamarlos de nuevo?» Fue entonces cuando me di cuenta. Sabía que la favorecían, pero una parte de mí siempre había creído que, en una situación de vida o muerte, también estarían ahí para mí. Esa creencia había sido el último hilo que mantenía unida mi imagen de nosotros como una verdadera familia. Ahora, ese hilo se había roto. «No», dije después de un largo momento, «no los llames».
La enfermera cuyo nombre en la placa decía Ellie pareció comprender algo de lo que sentía. Me dio una suave palmadita en la mano. Sin embargo, has tenido otras visitas. Una mujer llamada Natalie ha estado aquí todos los días y varios amigos más han pasado por aquí. Han estado muy preocupados por ti. Sentí lágrimas resbalando por mis mejillas. Compañeros y amigos casuales me habían mostrado más cariño que mis propios padres. El contraste fue a la vez desgarrador y esclarecedor. A lo largo de ese día, a medida que mi condición se estabilizaba lo suficiente como para mantenerme consciente por más tiempo, supe más sobre lo que había sucedido. El doctor Rivera, especialista en inmunología, vino a explicarme la gravedad de lo que había sufrido mi cuerpo. Experimentaste una reacción anafiláctica bifásica particularmente grave. Me explicó que la exposición inicial al alérgeno desencadenó la primera fase, pero que luego tu cuerpo pareció recuperarse ligeramente antes de entrar en una segunda fase mucho más grave. Por eso te sentiste peor días después de la exposición en lugar de inmediatamente. Tu enfermedad autoinmune complicó las cosas, creando una tormenta perfecta en tu organismo. ¿Podría haber muerto? Pregunté, necesitando escuchar la verdad. La doctora Rivera me miró directamente a los ojos. Sí, Sofía. Sin una intervención médica inmediata, este tipo de reacción puede ser fatal. El hecho de que tus síntomas progresaran durante días en lugar de horas lo hacía más peligroso, ya que muchas personas no buscaban ayuda hasta que los sistemas orgánicos críticos ya estaban comprometidos. Continuó explicando que tendría que permanecer en el hospital al menos una semana más, mientras monitoreaban mi recuperación y ajustaban mi régimen de medicación. La exposición prolongada al perro había desencadenado una respuesta tan grave que tuve que reconsiderar todo mi plan de tratamiento. A medida que avanzaba el día, más piezas del rompecabezas encajaban. Natalie me visitó durante su hora de almuerzo y me contó lo que había sucedido después de que perdiera el conocimiento. El personal de urgencias llamó a tus padres varias veces, dijo, con una expresión mezcla de ira e incredulidad. Seguía allí para la primera llamada. Y no podía creer lo que oía. El médico les dijo literalmente, quizás no sobrevivan esta noche, y dijeron que no podían venir porque Victoria necesitaba ayuda con su perro. Casi agarré el teléfono para gritarles. Me contó que se había quedado en el hospital hasta tarde esa noche y que solo se fue cuando las enfermeras le aseguraron que me había estabilizado. Había regresado a la mañana siguiente antes del trabajo y, desde entonces, había estado viniendo a verme a diario. Otros colegas habían organizado una rotación para que alguien me visitara al menos una vez al día. Todos contribuimos con las flores, añadió, señalando un hermoso arreglo floral junto a mi cama. Y Brian me dijo que no te preocuparas por la presentación. La reprogramó